Miocardiopatía hipertrófica. Respecto al tratamiento. En la miocardiopatía hipertrófica obstructiva se produce una hipertrofia heterogénea sin dilatación significativa del ventrículo izquierdo. A menudo se hipertrofia fundamentalmente el tabique interventricular. Esto va a originar una gradiente dinámica de presión del infundíbulo del ventrículo izquierdo con respecto a la arteria aorta. Señale de las siguientes que disminuye el gradiente de presión dinámica en la miocardiopatía hipertrófica. Tenemos aquí la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, donde se produce obstrucción al flujo de sangre en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y esto genera la gradiente entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Cuando disminuye la precarga, todo lo que haga que ocasione la disminución de la precarga, por ejemplo la maniobra de Valsalva o la bipedestación, va a llevar a un aumento de la gradiente entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta, y el soplo se va a incrementar. En cambio, a una menor poscarga va a haber mayor gradiente de ventrículo izquierdo y arteria aorta y mayor soplo, cuando hay una menor poscarga. En cambio, todo lo que aumente la precarga, como la inspiración profunda, ponerse de cuclillas o hacer ejercicio, va a producir una disminución de la gradiente de ventrículo izquierdo y arteria aorta y una disminución del soplo. A mayor poscarga va a haber menor gradiente entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta y va a disminuir el soplo. Paciente de 68 años que se encuentra hospitalizado por cuadro de infarto agudo de miocardio. En el cuarto día de evolución postinfarto sufre una nueva crisis de dolor torácico y se objetivan cambios eléctricos en el electrocardiograma. ¿Cuál sería la actitud correcta? Si el paciente está hospitalizado por un infarto de miocardio, es el cuarto día de evolución, es un infarto agudo de miocardio pero ya en evolución, y presenta nuevamente dolor torácico de tipo anginoso. Y hay cambios en el EKG. El diagnóstico es que estamos frente a una angina post-infarto. ¿Cuál sería la actitud correcta? Administración de tratamiento trombolítico. Controlar evolución y mantener actitud expectante. Revascularización quirúrgica de un vaso. Cateterismo y revascularización. Tranquilizar a la familia ya que el pronóstico es favorable. En este caso, cuando tenemos un paciente con infarto de miocardio en evolución y que presenta angina post-infarto, nos está diciendo esto que está indicada ya realizar el cateterismo y programar la revascularización. Pregunta sobre cardiopatía congénita. Es una mujer de 35 años con frecuentes infecciones respiratorias. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta paciente? El primer ruido está desdoblado con acentuación del cierre de ruido de la válvula tricúspide. Seguido un soplo eyectivo mesosistólico en el foco pulmonar y un desdoblamiento amplio del segundo tono. La pista para llegar al diagnóstico de la cardiopatía que presenta la paciente de mediana edad es el soplo eyectivo mesosistólico en el foco pulmonar y el desdoblamiento amplio del segundo ruido. Nos está hablando de una comunicación interauricular y que muchas veces suele presentarse a esta edad de la vida y a veces desencadenada la sintomatología, por ejemplo, cuando la mujer está
embarazada o en el momento del trabajo de parto. El electrocardiograma muestra una desviación del eje cardíaco a la derecha, como debe ser, y un patrón RS'. Este patrón RSR' es un patrón característico de cuando está en B1 y B2 de bloqueo de rama derecha. Bloqueo de rama derecha. Pero con un QRS ancho. Si encontramos este patrón RSR' en B1 B2, pero el QRS es normal, el diagnóstico es hipertrofia ventricular derecha. En la placa de tórax encontramos crecimiento auricular derecho y ventricular derecho. Dilatación de la arteria pulmonar, lo que se ve en el arco medio del borde izquierdo del mediastino. Y aumento de la trama pulmonar. Se encuentra usted ante, como ya ha sido mencionado, estamos frente a una comunicación interauricular. En el caso de los niños, esto va a producir un retraso en el desarrollo psicomotor, en el crecimiento del niño, y que lo hace más vulnerable a las infecciones. Y se suele encontrar un soplo sistólico en el foco pulmonar, eyectivo para external izquierdo. Y en el EKG voy a encontrar signos de hipertrofia ventricular derecho. Y el patrón SRSR' en B1. El segundo ruido está incrementado en el foco pulmonar, que está indicando que hay hipertensión pulmonar. Pasamos ahora a pericarditis respecto al diagnóstico. Con el nombre de infarto agudo de miocardio se designa la necrosis miocárdica aguda de origen isquémico, secundaria a la oclusión trombótica. Su incidencia varía oscilando del 0,8 a 7,5%, 7,5 por 1000 habitantes al año, con predominio entre los varones entre los 55 y 65 años. Es frecuente y altamente letal, cuya mortalidad durante la fase aguda se ha estimado entre el 20 y el 50%. Todo este preámbulo es realmente para repasar la teoría. 2 semanas después de haber ingresado en la UCI por infarto agudo de miocardio de cara anterior, el enfermo presenta fiebre de 40 grados centígrados Celsius junto con pericarditis serosanguinolenta y pleuritis. La etiología más probable de este cuadro es: estamos frente a un paciente con pericarditis. Y la etiología es autoinmune. Analicemos el caso clínico. Para sospechar en pericarditis, es un paciente que presenta signos de insuficiencia cardíaca derecha. Se queja de dolor pericárdico, se queja de dolor retroesternal opresivo, pero que va a disminuir cuando el paciente inclina el tórax hacia adelante. Si existe alguna confusión con dolor coronario, el dolor coronario no disminuye al flexionar el tronco, al flexionar el tórax hacia adelante. Y el paciente empieza a presentar también hipotensión arterial, pero sistólica. Cuando tomamos el pulso arterial es un pulso pequeño. La etiología puede ser infecciosa, por isquémica o por autoinmune. En la pericarditis post-infarto de miocardio, fibrinosa o hemorrágica, y va a estar circunscrita al área afectada. En el síndrome de Dressler, inflamatorio o autoinmune con la participación de citoquinas inflamatorias. También se puede complicar con compromiso pleuroparenquimal, con pericarditis y fiebre. Si pedimos un electrocardiograma, vamos a encontrar los criterios de Spodek, supradesnivel del ST,
luego T negativas y una normalización del ST. La etiología más probable de este cuadro será autoinmune. ¿Cuál de los siguientes tipos de angina de pecho no se engloba bajo la denominación de angina inestable? La angina inestable se presenta generalmente en reposo frente a esfuerzos mínimos. Podríamos encontrar angina en reposo, efectivamente, en la alternativa A. Podría ser angina de reciente comienzo y que se manifiesta de esfuerzo y severo, también en la alternativa B. Angina primer episodio de esfuerzos intensos. Esto ya no está en el grupo de angina inestable. Esto parece más bien una angina estable. De angina prolongada y angina de Prinzmetal, que es la angina que se presenta por vasoconstricción de los vasos coronarios. Tenemos una diapositiva para repasar los tipos de angina inestable. La angina de reciente inicio es el número 1. 2. La angina en reposo en el último mes, pero no dentro de las 48 horas previas. Se conoce como subaguda. En cambio, la angina en reposo dentro de las 48 horas se conoce como aguda. Son los tipos de angina estable donde indudablemente no está considerada la alternativa que hemos marcado como incorrecta, la angina desencadenada por gran esfuerzo físico. Añadimos la probabilidad de infarto agudo de miocardio, alta, intermedia y baja. Alta, tenemos angina más historia de enfermedad arterial coronaria y un desnivel del ST de 0,05 milivoltios, ondas T negativas simétricas y enzimas positivas. Intermedio, angina, la edad mayor de 70 años, factores de riesgo como diabetes mellitus, signo de isquemia subepicárdica, T negativas simétricas pero no residentes y enzimas negativas. La probabilidad baja, angina con EKG normal y enzimas negativas. ¿Cuál de los siguientes tipos de angina de pecho no se engloba bajo la denominación de angina inestable? La respuesta es angina primer episodio de esfuerzos intensos. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico fundamental de la angina de pecho estable? Aquí el paciente va a presentar angina frente a la actividad física. Y de todas las alternativas, la que corresponde es la que menciona que hay un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. El vasoespasmo coronario se refiere a la angina de Prinzmetal. La siguiente pregunta, en cuanto a las recomendaciones actuales, señale entre las siguientes opciones la que considera correcta. Y si evaluamos todas las alternativas, vamos a ver que la B es la correcta. Pacientes con cardiopatía coronaria se considera importante que la hemoglobina se sitúe en valores superiores a 10 gramos por decilitro, para reducir al mínimo el riesgo de isquemia e infarto agudo de miocardio. La aparición en el electrocardiograma de S en B1 más R en B5 mayor o igual a 35 milímetros, eso está indicando que es el índice de Sokolov y indica hipertrofia ventrículo izquierdo. Sin embargo, el signo más sensible es el Sokolov modificado, que incluye la R en B5 o B6 más la S en B1 o B2 mayor de 35 milímetros. Hay que considerar que la sensibilidad de este criterio o este índice Sokolov no es 100%. Hay un porcentaje de pacientes, entre un 10 a 20%, que teniendo hipertrofia ventrículo izquierdo, tienen Sokolov negativo.
Son los criterios de hipertrofia ventricular izquierda en las derivaciones de miembros. El índice de Anger-Leider, R de 1 más S de 3 mayor o igual a 25 milímetros. La R en ABL mayor de 11 milímetros, la R en ABF mayor de 20 milímetros. Y el criterio que tiene mayor sensibilidad y especificidad es el índice de Sokolov. En este G para repasar los criterios de hipertrofia ventricular derecho. Primero el eje desviado hacia la derecha, es decir, más positivo que más 110 grados. El criterio es simple, es la relación de R sobre S en B1 mayor de 1 y R sobre S en B6 menor de 1. Además, la R en B1 mayor de 7 milímetros con una S menor de 3 milímetros. No hay que olvidarse del complejo RSR' con una QRS normal en B1. Pregunta del recentado médico del 2010. En el EKG, el intervalo QT registra el siguiente evento. QRS es la activación ventricular y la T es la repolarización ventricular. La respuesta es la alternativa C.